No, han sucedido varias cosas durante toda la reunión que me parece que le van a dar hilación a lo que estamos hablando. Primeramente, las canciones que estuvimos cantando hoy, primeramente resaltan el poder de nuestro Dios y eso nos ayuda a tener claro que quien tiene autoridad es Él, ¿no? Lo que nos mencionaba nuestro hermano Ever a la hora de la ofrenda también nos decía que nosotros debíamos sujetarnos a la palabra del Señor, y lo que está diciendo ahora el pastor al dar el saludo también me pareció importante, porque dice que los doctores le pidieron un reposo, y dice que sin obediencia los perjudicados somos nosotros. El tema de hoy se llama SOS: sumisión, obediencia y sujeción. Entonces me parece importante porque yo sé que vamos a aprender algo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios acerca de la sumisión, obediencia y sujeción, y quiero como encapsularlo en un mismo término, porque no desglosaré cada palabra, sino que quiero que lo tomemos como un todo, en el que una vez que lo entendamos veremos que el siguiente paso que requeriremos es obediencia, sujeción, sumisión. Pero quiero iniciar con un testimonio. Esta semana estábamos platicando con Alfredo y le comentaba un testimonio que nos contaron hace mucho tiempo, y quiero contarlo a ustedes. Fue un testimonio poderoso. Era un hombre en la India, muchas gracias, hermana, que llegó a este lugar, un lugar público, y vio que comenzó toda la gente a postrarse ante uno de los dioses que estaba allí presente. Pero él era cristiano, él había llegado a este lugar para predicar el evangelio. Entonces él no se postró, evidentemente, pero vio que todos estaban postrados, y de la nada escucha una voz que le dice: ponte de cabeza. Y él, así como, ¿qué está pasando? Dice: ponte de cabeza. Y él le dice: no, voy a hacer eso. Dice: ponte de cabeza. Y él estaba como que dudando de dónde viene esa voz y quién me lo está diciendo. Dice: ponte de cabeza ahorita. Entonces resulta que este joven, con mucha vergüenza y un poco de extrañeza, pues decide ponerse de cabeza. Se pone ahí frente a toda la gente y se pone de cabeza. Y él como que regresa, se pone de pie y se queda como que ¿qué acabo de hacer? ¿Y por qué lo acabo de hacer? De la nada llega un hombre corriendo y se acerca llorando, y le dice: ¿por qué te pusiste de cabeza? Y le dice: bueno, escuché la voz de Dios que me dijo que yo me pusiera de cabeza. Dice: en este lugar hay muchos dioses y yo he estado buscando creer en el Dios verdadero. Yo sé que hay un Dios verdadero, pero aquí no lo encuentro. Y yo estuve pasando tiempo y le dije: Dios, si tú eres real, por favor, haz que alguien se ponga de cabeza en este momento. Y tú lo hiciste, y es por eso que yo vengo aquí. Cuando comentaba este testimonio, bueno, él se entregó a Cristo, gloria a Dios, él se entregó a Cristo. Y bueno, ¿por qué menciono este testimonio? Primeramente porque es poderoso, primeramente porque es muy contrastante a tal vez alguna otra de las cosas que hemos visto. Si sabemos bien que Dios obra de diferentes formas. Pero resalto este testimonio porque esta persona que no conocía de Dios quería poner a prueba a Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba encontrarlo a Él directamente, con una forma que tal vez no se esperaba. Ahora, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, y nosotros que hemos entendido que la palabra de Dios, es decir, las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios, yo entiendo una cosa: yo a lo que debo de sujetarme es a la palabra de Dios. Querremos en alguna ocasión decirle: a ver, Dios, voy a tratar de pedirte algo, a ver si me lo puedes cumplir. Y comenzábamos platicando con los ejemplos que mencionábamos con Alfredo. Decíamos, a veces nosotros le decimos a Dios: a ver, yo quiero que, si tú me estás hablando realmente, que pase una persona corriendo de rojo ahí para que yo pueda creer que sí eres tú, o que alguien venga y me diga tal cosa para que yo crea que eres tú.
Y bueno, en algunas ocasiones, porque hemos escuchado testimonios de que en algunas ocasiones eso sucede, el parámetro del cristiano en general no es ese y no debería ser ese. El parámetro del cristiano es obedecer la palabra y sujetarse a la palabra. Nosotros como creyentes de Dios, como cristianos, como discípulos de Cristo, ya no podemos jugar así. Nosotros, ahora que conocemos las Escrituras, que Dios es nuestro Rey, a quien nos sujetamos, decimos: yo voy a obedecer tu palabra, porque tu palabra es la forma más correcta y certera de poder seguir tu voluntad. Muchas veces lo que nosotros hacemos es querer condicionarnos, y lo dejábamos claro en esta semana. Decíamos, muchas veces nosotros queremos condicionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos que haga, pero lo que nosotros debemos hacer es condicionarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es la autoridad y Dios mismo es la autoridad a quien nosotros deberíamos seguir. Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice: sabemos que hemos llegado a conocer a Dios y obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Y hemos en otras predicaciones hablado acerca de que la obediencia para Dios vale mucho más que el sacrificio. Recuerdan esto solamente para tomarlo en cuenta. Está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. También en Mateo 22, del 37 al 39, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento también es similar. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me llama la atención cuando dice que uno de los mandamientos es amar al Señor. Creo que para nosotros, o más bien para nosotros como hijos de Dios, ya no es una opción amar al Señor. Debemos amar al Señor, y cuando nosotros amemos al Señor, estaremos más de acuerdo a su voluntad. Es un poco contrastante con la idea popular que cuando alguien te dice que lo ames, ¿no? Como que no, este es totalmente tóxico. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que yo lo amo. Ahora, ¿cómo puedo andar haciendo eso? Bueno, la diferencia de aquella persona que te dice que la ames, primeramente es una persona no perfecta, es una persona con sus detalles, con sus virtudes y sus defectos. Entonces, cuando te exige algo así, creo que parece como excesivo. Pero cuando el Señor Dios perfecto te dice que lo ames, es porque corresponde, es porque sí hay pureza en Él primeramente, y en la relación que habrá cuando tú lo ames a Él. Y cuando tú lo ames, lo reflejarás obedeciéndolo. De hecho, es lo que dice Primera de Juan 2, del 3 al 6, lo que leíamos hace rato. También lo que entendemos que acerca de la palabra, o en la palabra de Dios, acerca de los mandatos de Dios y la autoridad de Dios, es que cuando Él envía algo para ponernos a prueba a nosotros acerca de lo que hemos entendido de Dios, que no es correcto, lo va a tener que ir modificando, poniéndonos a prueba. Esto está sustentado en todo el libro de Job. Todo lo que a Job le pasó, todo lo que él padeció, fue porque Dios quería depurar la forma en que Job creía en Dios. Él era una persona devota, era una persona que sí era entregada a Dios, había rendido muchas de las cosas que él creía, muchas de las cosas que él hacía, pero al final Dios tuvo que presentarse para que no solamente lo conociera de oídas, como lo hemos visto anteriores veces, sino que lo conociera como Él realmente es. La Biblia también nos invita a que nos sometamos unos a otros. Dice que los hijos deben someterse a los padres. ¿Se acuerdan de eso? Y también lo hemos hablado. El hijo debe someterse a los padres. ¿Por qué? Porque esto es justo y porque esta es la voluntad del Señor. ¿Qué significa? Que el hijo que está en tu casa, padre, es el que Dios te dio. Es el que Dios te regaló. Es un regalo del Señor para tu vida. Te podrás quejar porque es de tal o cual forma, pero es el que tú necesitabas. Ese hijo que tú tienes es el que Dios quería para ti. Hijo, los papás que tú tienes son los papás que tú necesitabas.
Los papás que tú tienes, la forma en que son ellos, son las personas que tú necesitabas como padres. ¿Por qué? Porque si Dios lo estipuló así, es porque Él quiere que te sometas a ello. Podrás tú seleccionar cuáles son tus amigos. Y por paréntesis decir que no todos los amigos que tienes tal vez serán la buena influencia que necesitas, pero tú puedes elegir los padres, los amigos que tú tienes. Podrás elegir el lugar en donde vives, podrás elegir el trabajo en donde estarás laborando. Sí, podrás hacer esas elecciones, pero los padres que te tocaron no pudiste elegirlos. Entonces, ¿qué deberás hacer? Obedecerlos. Y los padres a los hijos, tampoco tratarlos ásperamente. Ya hemos hablado también de ello. Deberemos someternos a la palabra de Dios. Otro de los puntos que menciona acerca de la sumisión unos a otros es en Efesios 5, del 21 creo que al 27 aprox, habla acerca de las relaciones matrimoniales, pero inicia en el 5:21 diciendo: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y adelantito dice: esposas, sométanse a los maridos. Antes de entrar a ello, sométanse unos a los otros en el temor del Señor. Siempre que yo leo alguna frase y le presto atención, digo, si no tuviese esta palabra, creo que sería más fácil. Este martes estábamos hablando de cómo puedo ser un líder espiritual. Con Herrería hablábamos y decía, si no hubiera traído la palabra espiritual, creo que hubiera sido más fácil, porque el líder simplemente te invita a qué hacer, y naturalmente sabemos que si alguien necesita salir adelante, dice, hijo, trabaja, o si quieres tal, obtén esta cosa. Pero si tú quieres ser un líder espiritual, no solamente como dar una indicación, sino que tendrá que haber un respaldo espiritual. Es decir, que haya algo espiritual me lo pone un poquito más difícil. Cuando dice sométanse unos a otros en el Señor, creo que tiene mucho más sentido a que si simplemente dijera sométanse unos a otros, porque sométanse unos a otros parecerá malo. Y de hecho, si lo tomamos así y lo extrapolamos y decimos, no, es que la Biblia dice sométanse unos a otros, sométete. Pero si dice sométete o sométanse unos a otros en el Señor, ¿qué significará entonces? Que la sumisión que debamos tener ante unos y otros deberá ser debajo de la sabiduría de Dios, debajo del poder de Dios, debajo de la autoridad de Dios, debajo de todo lo bueno que Dios es. Es diferente someterse unos a otros en el Señor que someterse unos a otros en sí mismo. Entonces, cuando dice sométanse unos a otros, creo que nos da un parámetro para que podamos entender, ok, si me tengo que someter, es porque de por medio o como forma anterior a esta sumisión, es porque el Señor deberá estar presente. Entonces, me parece mucho más viable cuando adelantito en el siguiente versículo dice, esposas, sométanse a sus maridos. Porque es diferente. Cuando en la palabra de Dios encontramos que la esposa debe someterse al marido, es porque, primeramente, porque el marido está sometido al Señor. Y porque porque el marido tendrá que seguir las ordenanzas del Señor y de acuerdo a como el Señor le pide al marido actuar, deberá hacerlo. Es decir, el marido, más adelante lo dice, el marido deberá tratar a la esposa con cuidado, con fragilidad, como un vaso frágil. Deberá tratarla con honra, con honradez, con cuidados especiales. Entonces, si una persona tiene encomienda de hacer las cosas correctamente, yo podré obedecer mucho más fácil aquello en donde debo de someterme. Entonces, la esposa, cuando le dice sométanse a sus maridos, deberán tener presente que la sumisión será mucho más fácil y agradable cuando su marido esté sometido al Señor. Entonces este es un mensaje también para el marido. Los maridos, incluido yo, deberemos obedecer a nuestro Dios. Porque si queremos que la mujer someta su voluntad a la nuestra, porque es lo que dice, sométase, nosotros deberemos tener un buen respaldo en el que Dios esté presente. Si no, no tendría mucho sentido el hecho de que uno tenga que estar sometido a otro. Pero en el Señor todo es diferente. Dice, sométanse en el temor
del Señor. Efesios 5:21. Y me encanta el temor del Señor. Sabemos que el temor del Señor es aborrecer el mal. Lo dice precisamente en Proverbios 8:13. Y también en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es decir, que si tú quieres ser sabio, deberás temer al Señor. ¿Y cómo temes al Señor? Alejándote del mal. Porque alejándote del mal será la representación de que estás temiendo al Señor. Cuando temes al Señor, todo lo demás irá en cadena, pero correctamente. Es diferente que queramos utilizarlo o acomodarlo de diferente forma o estructurarlo bajo otras premisas. Pero no, la premisa de Dios es: sométete a Dios, sométanse unos a otros en el Señor. La esposa sométase al esposo. ¿Por qué? Porque está sometiéndose a cada uno. Es decir, estamos haciendo una obediencia en cadena que va a terminar siendo un beneficio para cada uno de nosotros. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Sométanse a sus pastores, nos dice a todos nosotros, sométanse a sus pastores. Nuestros pastores ahora locales son Noé y Alejandra. ¿Qué deberemos hacer entonces? Someternos a ellos. Ellos nos pedirán, nos enseñarán, nos indicarán algunas cosas que hacer y deberemos someternos a ellas. Si nos sometemos a ellos, a las cosas que ellos nos dicen, obtendremos la bendición de Dios. Y quiero que vayamos a Hebreos 13:17. ¿Estamos ahí? Proverbios 13:17, lo leeré en la Reina Valera, tienen al frente la Nueva Versión Internacional. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Imagínense que nosotros no obedezcamos a nuestros pastores. Ellos seguirán haciendo el trabajo que les corresponde: velar por nosotros, velar por nuestras almas, cuidar de nosotros y también indicarnos el camino. Pero si nosotros lo hacemos de mala gana y mala actitud, naturalmente para ellos también seremos una carga pesada. ¿Por qué? Porque todo consejo que nosotros recibamos de ellos, los recibiremos con disgusto, y ellos verán el disgusto nuestro y tampoco querrán hacerlo con gusto ellos. ¿Qué deberemos hacer? Someternos a la palabra de Dios, que dice que yo debo someterme a mi pastor. Si él me dice una u otra cosa independiente, habrá miles de situaciones, pero independientemente de la situación, deberemos obedecer la palabra que nos esté dando. ¿Por qué? Porque esa será la indicación que debo yo atañer, como agarrarme de él. Y lo más importante de esto es que en la obediencia es que está la bendición. Cuando yo me someto está la bendición. Nosotros sabemos en el libro de Génesis que había un árbol en el medio del huerto, y resulta que Dios les dice que de ese árbol que estaba en medio del huerto, que era el del conocimiento del bien y del mal, no debían comer. ¿Y qué hicieron? Lo comieron. El fruto, de hecho ya lo hemos hablado también, el fruto en sí mismo no contenía pecado. No era como que Dios hizo un fruto hecho pecado para que la gente comiera y cuando lo probaran dijeran: con que así sabe el pecado. No es que sabía pecado. Más bien que el desobedecer la regla que Dios había dicho de no comer iba a romper esa bendición que ellos ya traían. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Y desde ese entonces vemos que ha habido en cadena desobediencia hasta nuestros días. ¿Qué debemos hacer entonces? Hijos a los padres, esposas a los esposos, esposos al Señor, y nosotros como ovejas someternos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, Él viene a morar en nosotros. Esta es una bendición para nosotros. Cuando tú obedeces al Señor, Él puede habitar en ti. Quiero que me acompañes, por favor, a Juan 14:23. ¿Estamos ahí?
Juan 14, 23 dice así. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Si obedecen las palabras del Señor, yo lo voy a amar, mi Padre lo va a amar, y nosotros que amamos a la persona obediente, vendremos a morar en él. ¿Qué significa? Que si obedeces, tienes la bendición de que el Señor pueda vivir en ti, pueda morar en ti. Y cuando el Señor vive en ti, todo será mejor. Conocemos al Señor, sabemos que Él es bueno, sabemos que Él es todopoderoso y todo bondadoso. Nos conviene que alguien bueno viva dentro de nosotros. Es como un lugar en donde se renta una casa. Si sabes que el inquilino es todo un desastre, no querrás que se quede en ese lugar a pesar de que te esté pagando la cuota o la tarifa que le estés cobrando. ¿Por qué? Porque a nadie quiere un desastroso. Pero cuando vive alguien bien en esa casa, dices, con todo gusto, no te preocupes, me atrasé, no sé, un día, 2 días de pago, no te preocupes, sé que ha sido ordenado y tal, no sé, o sea, es diferente cuando alguien obra bien. Entonces, imagínense que el Señor viva en tu corazón. Genial. ¿Por qué? Porque Él estará dando todo lo que Él es en ti, lo estará poniendo en ti, estará incluso dando más allá de tu cuerpo. Es decir, tu cuerpo no lo contendrá, sino que simplemente dará el reflejo de quién está viviendo en ti. ¿Y cómo podemos hacer que el Señor viva bien en nosotros? Obedeciéndolo. Y cuando lo obedecemos, nos ama. Juan 14, 23. Obedecer la palabra de Dios también te da libertad. Y quiero contarte un testimonio. Mi papá hace tiempo me dijo, tienes que ir a Interceramic, a estas tiendas donde venden losetas y cosas, azulejos y demás. Necesito que busques una loseta tal y tal. Yo vi que en las losetas que tenemos ahí apiladas, que no se utilizaron, dije, pues tenemos de esas que mi papá me está pidiendo. Y yo dije, pues voy a ver cuántas hay. Entonces la empiezo a contar y eran 6 piezas las que teníamos ahí, de las que él me estaba pidiendo. Y yo le dije, pues tenemos 6 piezas ahí. Y bueno, bueno, sí, pero no te olvides de ir a revisar. Yo veía que la modificación que se iba a hacer era un área muy pequeña. Entonces yo dije, no se necesita ir. ¿Por qué? Porque máximo se tendrá que quitar 3 piezas y aquí tenemos 6. No voy a hacerlo, simplemente no voy a hacerlo. Bueno, simplemente sigue pasando el tiempo, tal. Y había una cosa allí. ¿Saben de cuál era el único tema del que yo no quería hablar con mi papá? El de ir a esta tienda para revisar si había o no el producto. ¿Qué es lo malo de la desobediencia? Que ese tema que te toca hacer es el único que no querrás tocar. ¿Por qué? Porque sabes que no lo estás cumpliendo. Pero cuando obedeces, de hecho, les comento, avanzó el tiempo y paso naturalmente por ese lugar. Y dije, he tenido la carga de que tengo que ir a este lugar solamente porque sí, a pesar de que yo sé que tengo losetas en la casa, pero por obediencia voy a tener que hacerlo. Ni siquiera dije por obediencia, simplemente porque sabía que tenía que hacerlo, era una orden que me había dado. Cuando llego, le digo, disculpen, necesito este modelo, tal, no sé cuánto, no sé qué, estas medidas y tal. Dice, fíjese que de este modelo, con estas medidas ya no lo tenemos. Tenemos el mismo acabado, mismo diseño, pero son dimensiones más grandes, de 90 por 45, una cosa así. Yo dije, híjole, y entonces ya no va a haber ni tal ni nada. Dice, no sé cuánto, no sé qué, se descontinuaron desde el año pasado, no sé cuánto. Y yo dije, desde el año pasado. Entonces yo quedé como más feliz diciendo, bueno, es que si hubiera venido, no sé, 2 semanas antes, tampoco se hubiera solucionado. Pero ¿qué pasó? Resulta que una vez que yo completo la indicación que yo había tenido, directamente fue lo primero que le dije a mi papá. No, resultó que fui y me dijeron que no tenían las losas, tal. Bueno, pero por lo menos tenemos 6, me dice. Sí. Y ya. Tan simple como eso. Al final del punto, o el punto de la obediencia, es que cuando no haces, estás cargado. Estás desobedeciendo, estás yendo en contra y no te sientes pleno. A veces la obediencia requiere
poco esfuerzo, pero requerirás hacerlo para ser libre. La obediencia te hace libre. La obediencia te libera. Romanos 6, 23, del 16 al 23, y quiero que lo pongan en pantalla porque quiero que lo lean ustedes. Yo lo voy a estar leyendo solamente. Romanos 6, del 16 al 23. Lo tenemos. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a las impurezas o a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia, es decir, no podía haber ni siquiera justicia en nosotros. Pero ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora nosotros somos libres de la condenación del pecado. Ahora nosotros servimos a nuestro Señor, y lo hermoso de servir al Señor, cuando estás sometido al Señor, entonces tú tienes la bendición de Él y eres libre para que la justicia de Él fluya a través de ti. Entonces me llama la atención este punto que estamos tratando, porque cuando obedeces al Señor vas a ser bendecido, vas a ser liberado y vas a estar en paz. La creación también obedece al Señor, la creación se somete al Señor. Y quiero leer Mateo 8, en Mateo 8, no vamos a leer toda la historia, pero resulta que había una tempestad, Jesús estaba dormido en la barca, los discípulos estaban diciendo, no te da cuidado que nosotros nos estamos muriendo. Jesús se levanta, les dice a los vientos que se callen, termina en buena bonanza, en grande bonanza, y todo queda como en pausa, como que ¿dónde quedó la tormenta? Quiso como avanzar, pero se quedó tiesa la pobre. Resulta que Dios había ordenado a los vientos que se detuvieran. Nosotros sabemos que hasta frases hay: es imposible agarrar el viento. El que me pueda dominar es el que pueda dominar el viento, dicen algunos. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que el viento es imposible de dominar, y pasó un testimonio, también quiero compartirlo. Resultó que los hermanos pastores Jorge y Denise llegaron a visitarnos una noche, muy rapidito, pero en ese tiempo dijeron unos testimonios bien cortitos diciendo: hemos visto la mano de Dios en cosas bien pequeñitas. Hemos visto que Dios nos ayuda, y hubo un momento en que la lavadora no estaba funcionando, y dice la hermana Denise, yo le pedí al Señor, Dios, queremos renovar nuestra lavadora, pero pues ya nos estamos quedando sin ropa, y me gustaría que me echaras la mano con este último jalón de la lavadora, y que funcione, por favor, tal. Y Dios ayude, bendíceme con esto, y resulta que la lavadora funciona, y resulta que todavía, hasta ahora, ha seguido funcionando. Y yo dije, qué loco, acaba de pasar una situación así bien pequeña, que para mí, vamos a decir que ya traía historia, pero también era bien pequeño. Mencionaba con los jóvenes este testimonio y les decía, yo hace tiempo, yo había dicho que, en forma de broma y tal, que cuando yo estoy en una fogata, el humo es el que a mí me persigue. O sea, puede haber otros más alados a mi lado, pero el que lo persigue es a ti. Yo decía así, y me hice una rutina de stand-up para soltar ese chiste, tal. Y la cosa que dije, no, sí, a mí, no importa dónde esté, a mí el humo me va a seguir y el viento siempre me tira el polvo, tal. Y lo contaba como algo gracioso, porque naturalmente estas rutinas son graciosas. Estas rutinas de stand-up se conocen como... Bueno. Yo lo tenía muy naturalizado en mí. Pero resulta que hubo una ocasión ahí en la casa que yo estaba vaciando un aparatito que recoge el polvo, y siempre que lo sacudo, el polvo me viene a la cara.
Y naturalmente me río como que sí, no te pases, siempre me ha sucedido así. Hasta que dije, ya estoy harto, o sea, ¿cómo es posible que estoy naturalizando tanto el hecho de que el polvo, el humo y siempre me estén siguiendo a mí? Entonces en ese momento yo metí a Dios a la plática y le dije, Dios, me he dado cuenta de cuánto tiempo he arrastrado esto. O sea, para mí inició como una broma, pero ahorita ya estoy harto. Ya estoy harto. Y le dije, Dios, yo recuerdo que quien puede dominar el viento eres tú. Por la palabra, yo sé que el viento lo puedes dominar tú. Dios, yo quiero, de ahora en adelante, que si en algún momento de mi vida me apropié de algunas cuestiones que suceden en el día a día, para que sea contrario hacia mi persona, en este caso que el humo o el polvo me sigan, si yo lo dije tal vez de broma o de relajo, yo quiero ser libre de ello, porque tal vez lo internalicé tanto que parecía común. Pero si algo yo me he apropiado de ello, yo te pido, Dios, yo quiero ser libre en ti. Quiero vaciar este contenedor de polvo y quiero que seas tú. Entonces lo vacío y el viento decidió irse quién sabe para dónde. Yo dije, wow, así se ve el viento desde atrás. Y lo más curioso es que dije, wow, me acaba de pasar hoy en la mañana y ahorita que ustedes me están contando, le digo a los pastores, acaba de suceder hoy algo hace rato. Y digo, muchas veces lo que yo no he entendido es que yo debo someter todas las cosas al Señor porque Él tiene el poder para hacerlas. Y yo naturalmente no sabré si en alguna otra ocasión el viento quiera atacarme nuevamente, ya no tendré el problema, porque yo sé que Dios querrá salvarme de la situación cuando quiera hacerlo. Pero yo sé que incluso los vientos obedecen al Señor. Mateo 8:27 dice que los discípulos se quedaban como extrañados y decían, ¿quién es este hombre que hasta los vientos lo obedecen? ¿Quién es este hombre? Ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús tu Dios. Ese hombre es Jesús, el que te ama a ti, el que quiere morar en ti. Ese hombre es Jesús ante la persona que si tú te sometes, todo irá bien en tu vida. ¿Por qué? Porque estarías obedeciendo. El no obedecer te trae una carga. El obedecer te trae libertad. Hay una canción de un grupo llamado Hillsong. La canción se llama Yo También, entre paréntesis, 1 billón de veces. Y resalté un pedacito que quiero resaltar y quiero leérselas. Dice, si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1 billón de veces volveré a cantar. Yo la primera vez que escuché esta canción, la escuché, está en inglés, y algunas de las traducciones aquí son un poquito más poéticas que como serían dichas traducidas literalmente. Entonces aquí como que hay alguna como modificación o tal vez alguna adaptación. Pero cuando yo lo escuché, yo lloré en este momento. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que toda la naturaleza se pueda someter al Señor? ¿Cómo pueda darle la gloria a Dios algo que incluso es inanimado? Las rocas, ¿cómo las rocas? Y lo mencionaba tal vez en alguna otra prédica, ¿cómo las rocas es posible que le traigan más gloria al Señor que yo teniendo todo para dársela a Él con mi boca y con todo mi ser? Cuando yo escuché estas frases, yo me rendí al Señor y le dije, Dios, perdóname si yo no me he sometido a ti, porque todo en la naturaleza se somete a ti. Todo en la naturaleza se somete a ti, menos yo. Todo se somete menos yo por mi dureza. Los demonios incluso obedecen al Señor. Mateo 8:28-32. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, vayan. Y ellos salieron.
y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Cómo es posible que incluso los demonios puedan entender la autoridad de Dios y a nosotros nos cueste tanto? Deberemos someternos a la palabra de Dios. Y cuando los demonios se sujetaron a Él, no es porque querían servirle, porque ellos tienen ahora están en una contrariedad contra el Señor, pero una cosa sabían, que ellos tienen que obedecer las indicaciones del Señor, los mandatos del Señor. Entonces, ¿qué te invito hoy? Hermano, si incluso las huestes de maldad se someten al Señor, nosotros debemos rendir nuestra vida para someternos a la voluntad del Señor, a su palabra, a sus mandatos, porque en su obediencia o en la obediencia de sus mandatos tendremos bendición. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. En primera de Pedro 5:6 dice: por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Todo se somete a Dios, la naturaleza, incluso los demonios. Pero qué extraño que somos nosotros los humanos los únicos que podrían decidir no hacerlo. Y esa es precisamente la batalla que nosotros deberemos trabajar en nosotros. Si el pastor nos pide fidelidad, si Dios nos pide pureza, ¿tomaremos otro camino? ¿Es lo más conveniente? ¿O deberemos obedecer? Si obedecemos, tendremos la bendición del Señor. Cuando no obedecemos, no queremos ni siquiera tocar el tema. Pero el Señor quiere que nos sometamos a Él, a su palabra. Y es que cuando nos sometemos a su palabra, si tú te sometes a su palabra, si tú te sometes a su poder, entonces tus enfermedades se someterán a Dios. Si tú te sometes a la palabra de Dios, entonces tu debilidad se someterá a Dios. Si tú te sometes al poder del Señor, tus necesidades, tus limitaciones se someterán al Señor. Si no te sometes tú, que puedes tomar la decisión, tus debilidades podrán someterse, sí, porque ellas deberán hacerlo, pero ¿querrás hacerlo tú? Entonces deberás tú decidir si quieres obedecerlo o no. Para nuestras debilidades es fácil someterse a Dios, pero para nosotros, ¿qué es lo que deberemos hacer? Someternos a Dios, porque cuando nos sometamos nosotros, se somete todo. Todo aquello, toda aquella carga que llevamos se somete al Señor. Y cuando se somete tu cuerpo al Señor, entonces salud viene, porque se ha sometido todo lo que te rodea al Señor. En Deuteronomio 28 vemos un gran listado, o tal vez una tercera parte de todo el capítulo. Vemos cuáles son las bendiciones de la obediencia. ¿A qué te invito yo? A que te sometas al Señor y a su palabra, a que reconozcas que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y cuando la tomes como referencia, como punto de referencia, como objetivo a cumplir, tú tendrás las bendiciones del Señor, serás libre y Él morará en ti. Yo quiero que te pongas de pie porque quiero hacer una oración por ti. Quiero que hagamos una oración en rendición delante del Señor. Y quiero que podamos entender que la obediencia es lo más importante que deberíamos hacer